que anunciaba el nuevo ministro de Economía, ¿no? Bueno, sí, no anunció gran cosa, pero por lo menos trajo algo de calma. A ver, empecemos por ese lado. ¿En qué sentido la calma? ¿Cuáles son las medidas que te parece que pueden traer calma? Bueno, mantiene hasta ahora el rumbo que se eligió después de la derrota electoral del oficialismo, sin grandes cambios, pero básicamente lo que sí tranquiliza un poco a los mercados es que tendría un poquito más de libertad para intervenir en el mercado cambiario. Anunció implícitamente que hoy intervino con 112 millones el Banco Central, ¿no? Intervino con eso. El dólar no se disparó como muchos esperaban hoy, porque se cancelaba una operación de pase con bancos del exterior. 12.000 y pico de millones era de pesos. Pesos. En dólares una pérdida de reserva de más o menos 2.600 millones, que ya se venía anticipando desde el fin de semana. Pero no pasó nada catastrófico, y en principio pareciera que lo que desea el nuevo titular de Hacienda es estabilizar el tipo de cambio entre 57 y 62 pesos. Sí, de paso la CUNSA dijo eso es lo que pretende Fernández, sin nombrarlo, ¿no? Como dijo algunas frases de ese tipo. Así es. A ver, ¿qué diferencia planteas o establece con lo que había venido haciendo Duhovne? Poca. La verdad muy poca, porque hoy hay una cosa diferente de la última vez que estuve aquí con vos hace unos 15-20 días. Sí. Que ha sido la derrota electoral catastrófica del oficialismo, tremendo. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo cual prácticamente la deja sin futuro, ¿no? Ha consolidado, claro, la expectativa de que se terminó el poder del oficialismo y de que, bueno, estamos en una transición extraña. Falta la elección presidencial. Todavía tiene que confirmarse ese resultado, observarse a la noche del 27 de octubre y después seguir tirando hasta el 10 de diciembre. Es la primera vez de que se procede a la elección de las PASO que pasa esta situación. Hay un artículo que recomiendo a la gente, y seguramente ya por ahí mucha gente lo habrá leído, de Gustavo González de Perfil, que es el CEO de Perfil, el periodista y director. Escribe sobre un poquito el por qué el gobierno... Está sonando tu teléfono, ¿podés bajarlo o no? Un poquito, porque te están mandando mensajes. ¿Por qué el gobierno no hizo antes lo que está haciendo el presidente ahora, no? Porque está bien, dice la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Sí, se adoptó un programa excesivamente restrictivo para el mercado de crédito. Sobre todo, el arma fundamental ha sido subir tasas de interés a niveles exageradamente altos. Ya lo había advertido el año pasado el economista Guillermo Calvo, donde planteaba que el riesgo de este programa era que difícilmente pudiera ser tolerable socialmente, y eso es lo que se reflejó en las urnas. Un poco como lo dijo el actor Ivo Cusarida unos días atrás, es decir, heladera mata Lelic. Y la verdad que fue eso lo que ocurrió, es decir, como habíamos observado, diálogo con vos, contigo hace 2 semanas atrás, un programa que aumenta en más de 1.200.000 personas la cantidad de pobres, es un programa exageradamente recesivo para un oficialismo que se va rumbo a una elección presidencial. Claro. Yo creo que Macri había puesto medio como como es un ingeniero, decir, bueno, acá no puede gastarse más de lo que entra, que lo cual está bien, ¿no? Pero para una economía familiar, para un país es otra cosa, ¿no? Depende del punto de partida. Si ya estás arrancando de una recesión preexistente, estás agravando más la recesión. No es muy diferente de los errores de los programas del Fondo Monetario, por ejemplo, en el caso de Grecia, por citar un caso reciente, y el que amenaza, que es la situación probable que se está encaminando ahora Ecuador con el programa con el FMI de este año. ¿Cómo supones que van a ser los próximos meses? Porque con estas medidas que ha generado el gobierno, este dinero que se tiró a la calle, ¿va a haber consumo o se va a mover? ¿O cómo lo ves al panorama? Muy poco. Es un programa que, por empezar, desde el primer momento dejó de lado a los jubilados y pensionados. El descuento de IVA y otras medidas de compensación de salarios se limita a solamente una parte de la población y a una parte de los alimentos, no los incluye a todos. Recién hoy se reúne la mesa con la gente del mercado de carnes
y está el tema de los medicamentos que tienen un impacto, reflejan siempre su precio, un impacto 1 a 1 con el dólar. Entonces, ¿estas medidas un año antes hubieran funcionado? Hubieran funcionado con un programa... O sea que es una cuestión de tiempo, entonces, ¿no? Sí, acá hay una cuestión también electoralista, obviamente, ¿no? Y de diseño, mal diseño, que yo lo he criticado desde varios artículos desde octubre del año pasado, de este programa con el Fondo Monetario. Además de las inconsistencias monetarias y cambiarias que tiene, porque es imposible parar la inflación si uno está aplicando tarifazo cada 3 meses. Entonces, bueno, ocurre lo que ocurrió. Aumentaron fuerte los precios, no así los salarios ni las jubilaciones, se empobreció la población a cambio de prácticamente nada, y la dinámica de quiebras y suspensiones de empresas que estamos viendo semana tras semana sigue sin parar. Entonces era inevitable el fracaso, y obviamente ante el resultado electoral la expulsión o bueno, el pedido de renuncia aceptada al ministro Duhovne. Claro. A ver, ¿cómo sigue porque los mensajes que se están haciendo al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo sigue eso? Porque ahora el fondo hoy justamente dijo que iba a venir ahora dentro de unos días, ¿no? Sí. Gente del fondo. Y termino de responderte la pregunta anterior con relación a esto. Esto justamente es lo que condiciona esa respuesta. Daría la impresión de que se desembolsarían los más de 5.000 millones de dólares esperados para fines de septiembre o octubre. No es claro qué ocurrirá con el último desembolso de fin de año, porque es claro y evidente que ahora se está desviando la política macroeconómica de las metas con el FMI. Lo cual va a ser un problema o un desafío inicial para el próximo presidente, sea Macri o Alberto Fernández. Claro. Ahí ha salido a hablar, nosotros vamos a hablar mañana con él, con Juan Carlos de Pablo, ¿no? Un referente, un capo. Supongo que si vos estás haciendo así con la cabeza... es el maestro de nuestra profesión. El gran maestro, ¿no? Sí, pero sí. Y dijo, bueno, que la Cunza es un buen tipo, pero aparte es un buen economista, y no viene de la calle, sino que viene de la actividad pública, o sea, viene de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso ayuda? ¿Qué idea tenía eso? ¿Qué se le puede transmitir a la gente sobre el nuevo ministro de Economía? En términos técnicos, sí, ¿no? Es una persona formada profesionalmente, tiene trayectoria en consultoría y en el sector público, ha demostrado estar ubicado en tiempo y en espacio, incluso cuando tuvo que poner la cara en el conflicto con Baradel por los maestros bonaerenses, pero transmite, digamos, obviamente un manejo que no transmitía Duhovne, sin duda. ¿Mejor? Yo creo que sí. ¿Más humano, decís vos? Más humano, más profesional. ¿Mejor comunicador? Yo creo que sí, mejor comunicador, y es lo que hace falta en una transición de 4 meses en los cuales no tiene mucho margen para hacer cosas nuevas, ¿no? La verdad, frente a una derrota electoral del oficialismo, a 7 semanas de la presidencial y después en 6 semanas de la entrega del poder, no hay margen para hacer magia. Estamos conversando con Héctor Rubini, economista. En términos económicos, el equipo, hoy lo llamó, viste, el presidente Macri lo llamó a Alberto Fernández y el presidente le adelantó que su ministro de Economía se iba a comunicar con todos los referentes, para no decirle se va a comunicar con los tuyos, con todos los referentes económicos de los partidos, ¿no? Entonces, con Marco Labaña hablará, y en fin. ¿Cuál es digamos, podemos adelantar un poco el pensamiento económico del equipo del nuevo kirchnerismo? La verdad que es una incógnita. Daría la impresión de que hay una fractura entre el Grupo Callao y Nielsen, ¿no? Es decir, Nielsen es un economista... Salió Nielsen a hablar ayer, ¿viste? Por eso, Nielsen tiene más trayectoria, conoce los mercados, si tiene que aplicar políticas intervencionistas, sabe cómo y cuándo hacerlo. Luce más predecible que los economistas del Grupo Callao, que son vistos en general en el mercado en función de sus antecedentes, tanto en el anterior gobierno como también académicos. No despiertan la confianza que despierta Nielsen, y por eso la volatilidad después que se conocieron los resultados. Lo que pasa es que a Nielsen lo conocen porque él estuvo reestructurando deuda, ¿no? Sí. Pero últimamente había sido el propio Fernández el que lo había autorizado, ¿no? En algún momento. Sí. Así es. Pero ayer se ve que recibió alguna sugerencia
y ayer habló en forma oficial, ¿no? Y salió a tranquilizar un poco. Fue un día. Contanos un poco el día feriado de Argentina, el día en los mercados para Argentina. Sí, fue un día medio sangriento ayer porque, digamos, no cayó bien una declaración de Alberto Fernández en el sentido de que iba a ir o se mostraba con una actitud de un futuro diálogo, negociación por grupos de acreedores, lo cual fue leído como el primer paso para una reestructuración hostil de la deuda. Luego, lo que vos decís, habló con, obviamente, Nielsen calmó un poco las aguas y eso se estabilizó. Y hoy, la verdad que no ha habido ninguna locura ni en Estados Unidos ni en Buenos Aires. Claro. Fue importante el otro día, la semana pasada, cuando hablaron por primera vez, cuando la escalada del dólar, cómo se frenó, ¿no? ¿Qué son los mercados? El propio Fernández dijo, y yo no sé qué es eso, es algo tan que no se puede tocar, no sé qué son los mercados. ¿Qué son los mercados? No, si las pudieras definir. Un grupo de intermediarios que reaccionan y actualizan sus compras y ventas según la información y cómo la interpretan. Entonces, todo depende de los datos objetivos y cómo se interpretan subjetivamente. Siempre hay un componente irracional o lo que Keynes llamaba animal spirits, y cuando cunde el miedo o la euforia, bueno, hay subas y bajas abruptas. En este caso, bueno, hubo una huida contra el peso argentino y una huida contra la deuda argentina el mismo día. Uh-huh. ¿Qué opinas de Bueno, justamente te empecé a decir de Juan Carlos de Pablo porque había hablado sobre la actitud que tuvo Redrado el otro día, haciendo un comentario bastante desafortunado, según la mayoría de las personas. ¿Cómo lo ves? Y porque aparte, por la envergadura que tiene como economista Redrado, ¿no? Que aparte estuvo en el Banco Central. Sí, creo como que Macri dejó escapar el valor del dólar, dijo, ¿no? Porque le convenía una cosa así. O para hacer mal. Es claro, raro, no es el propio presidente. Y son declaraciones duras, ¿no? Y hay que tener pruebas para decir eso, ¿no? Claro, entonces yo la verdad que creo que se equivocó, pero bueno. Ya está, el error ya lo cometió. Bien, ¿cómo ves en estos 3 meses la economía? Si ves que no repunta porque dijiste que contestaste que no va a haber consumo prácticamente, que no alcanza el tiempo, que hay sectores que están muy relegados, hay mucha pobreza, etcétera. ¿Cómo ves esto? Porque evidentemente el presidente es también el candidato, con lo cual estas medidas son electoralistas 100% y aparte de gobernabilidad, ¿no? Para sustentar gobernabilidad. ¿Cómo ves estos próximos meses? Sin grandes cambios, los niveles actuales de tasa de interés son exageradamente altos y todavía hay una incertidumbre política que hace para cualquier empresa local o del exterior postergar proyectos de inversión, y los que están endeudados, bueno, están con un serio problema financiero para refinanciar sus pasivos por lo menos de acá hasta marzo o mayo del año próximo. Perfecto, Héctor, te agradecemos. Siempre es un gusto, un placerazo que te vengas hasta el estudio. Bueno. Y saludos a la gente ahí de la USAL, de la Universidad de El Salvador. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Un placer. Héctor Rubini, nuestro invitado del día de hoy, un economista muy pero muy bueno. Ya llegaron las chicas en un momento.